Imagina dedicar toda tu vida a desvelar los misterios de las Escrituras, soportando desiertos de soledad, intensos debates y noches interminables a la luz de las velas. Un hombre hizo precisamente eso. Su pluma moldeó la fe de generaciones, su sabiduría conmovió a emperadores y obispos por igual, y su pasión por la verdad aún arde hoy. Esta es la historia de San Jerónimo, el sacerdote, el erudito y el doctor de la Iglesia. Jerónimo nació alrededor del año 347 en Estridón, un pequeño pueblo en la frontera entre Dalmacia y Panonia, la actual Croacia o Eslovenia. Criado en una familia cristiana, fue enviado a Roma para formarse en literatura y retórica. Allí, destacó en los estudios clásicos, dominando el latín y el griego. Sin embargo, a pesar de su brillantez, Jerónimo confesó que su juventud también estuvo marcada por los placeres mundanos y la ambición. Pero en la quietud de su conciencia, algo más profundo se agitó. Una llamada que un día lo transformaría en uno de los más grandes eruditos del cristianismo. Tras su bautismo en Roma, Jerónimo sintió la irresistible atracción de la vida ascética. Se retiró al desierto de Siria, buscando silencio, oración y penitencia. Allí, libró batallas espirituales, tentaciones, dudas e incluso enfermedades físicas. Fue en esta soledad donde Jerónimo se enamoró de las Escrituras. Comenzó a estudiar hebreo con eruditos judíos, decidido a comprender el Antiguo Testamento en su idioma original. Pocos cristianos antes que él se habían atrevido a semejante empresa. La aguda inteligencia de Jerónimo y su celo inquebrantable atrajeron la atención del Papa Dámaso I, quien lo convocó a Roma. El Papa le encomendó una tarea monumental, revisar y traducir la Biblia al latín, una versión que el pueblo pudiera entender. Jerónimo se entregó por completo a esta misión, comparando manuscritos griegos, hebreos y latinos. El resultado fue la Vulgata, una traducción tan precisa y convincente que se convertiría en la Biblia de referencia de la Iglesia occidental durante más de 1000 años. Sin embargo, Jerónimo no era solo un traductor, era un predicador apasionado y un polemista. Su pluma podía sanar, pero también herir. Desafió las herejías, reprendió la corrupción e incluso reprendió a sus compañeros obispos. Su correspondencia con grandes figuras como San Agustín revela a un hombre brillante y combativo, sin miedo a decir la verdad, incluso cuando esto le costaba amigos y favores. En sus últimos años, Jerónimo se estableció en Belén, cerca de la gruta donde nació Cristo. Allí fundó monasterios, formó discípulos y continuó su labor de estudio y escritura. Rodeado de peregrinos y eruditos, Jerónimo se convirtió en un testigo vivo de la unión entre erudición y santidad. Murió en el año 420, dejando tras de sí no solo la Vulgata, sino también innumerables cartas y comentarios que siguen siendo tesoros de la Iglesia. San Jerónimo escribió: desconocer las Escrituras es ignorar a Cristo. Su vida nos recuerda que la fe no es ciega, busca la comprensión, lucha con la verdad y exige valentía. Hoy, la Iglesia lo honra como doctor, padre y un apasionado amante de la palabra de Dios. Su festividad se celebra el 30 de septiembre y su legado perdura donde quiera que se abra y lea la Biblia. Esta fue la vida de San Jerónimo, el erudito que dio al mundo la palabra de Dios. ¿Qué llevaría a un poderoso noble medieval, un conde, heredero de tierras y riquezas, a abandonarlo todo por una vida de silencio, ayuno y oración? Hoy descubrimos la asombrosa trayectoria de San Simeón, conde de Crepi, un hombre que cambió la espada por la cruz y el trono por el desierto. Simeón nació alrededor del año 1047, hijo del conde Rafael IV de Valois y Adela de Bar-sur-Aube. Criado en la nobleza, Simeón heredó no solo vastas tierras, sino también la influencia de una de las familias más poderosas del norte de Francia. Como heredero del condado de Crepy en Valois, su destino parecía sellado: riqueza, poder político y matrimonio con otras dinastías nobiliarias. De hecho, estuvo brevemente comprometido con Judith de Flandes, hija de Balduino IV, una alianza política que habría fortalecido su casa. Pero el corazón de Simeón estaba inquieto. A pesar de su estatus, Simeón se sentía cada vez más insatisfecho con la vida mundana. Su conciencia se veía perturbada por las ambiciones e intrigas de la nobleza.
En lugar de disfrutar de los privilegios de su clase, anhelaba la pureza, la soledad y la cercanía a Dios. Tras años de lucha interior, Simeón tomó una decisión radical, renunció a sus títulos, riquezas y derechos a la herencia nobiliaria. Con la bendición de la Iglesia, renunció a sus propiedades y abrazó la vida de eremita. Simeón se estableció primero en Italia, cerca de la abadía benedictina de Montecassino, donde las tradiciones monásticas de silencio, ayuno y oración lo moldearon profundamente. Vivió una vida de penitencia, a menudo comiendo solo hierbas y frutos silvestres, vistiendo ropas toscas y durmiendo en el suelo. Finalmente, regresó a Francia, residiendo en soledad cerca de la abadía de San Arnoul en Crepy. Aquí, la gente comenzó a buscarlo, no por favores políticos, sino por sus oraciones y guía espiritual. Las historias sobre la humildad y la piedad de Simeón se difundieron rápidamente. Practicaba un desapego radical del mundo, pero al mismo tiempo mostraba una gran compasión por los pobres y los que sufrían. Aunque era un recluso, se hizo conocido como un pacificador, aconsejando tanto a nobles como a plebeyos que buscaban la reconciliación. Muchos se conmovieron con su ejemplo, un noble que renunció al poder por la pobreza y que encontró la libertad en la entrega a Dios. San Simeón murió en 1082, alrededor de los 35 años. Sus reliquias fueron veneradas y su memoria honrada en el norte de Francia e Italia. La Iglesia reconoció su santidad, celebrándolo como San Simeón, conde de Crepy, prueba de que incluso en la época de los señores feudales y las sangrientas batallas, la santidad podía encontrarse en la renuncia al poder. La vida de San Simeón nos interpela hoy, ¿a qué nos aferramos que nos separa de Dios? Para Simeón, la respuesta fue su título, su riqueza y su herencia. Renunció a todo y, al hacerlo, halló el tesoro eterno. Fue uno de los nobles más poderosos de España, un hombre que vivió entre reyes y reinas. Pero al ver la impactante realidad de la muerte y el vacío de la gloria mundana, lo abandonó todo, para convertirse en un humilde siervo de Dios. Esta es la historia de San Francisco de Borja, el noble que se convirtió en santo y ayudó a forjar el futuro de los jesuitas. Francisco de Borja nació el 28 de octubre de 1510 en Gandía, España. Era bisnieto del Papa Alejandro V, un hombre cuyo papado sigue siendo infame por el escándalo y la corrupción. Sin embargo, la vida de Francisco se convertiría en todo lo contrario, marcada por la humildad, la santidad y un ardiente deseo de reforma. De joven, Francisco entró al servicio del emperador Carlos V. Inteligente, devoto y leal, rápidamente se ganó el favor de la corte. En 1529, se casó con Leonor de Castro, con quien compartió un matrimonio profundo y amoroso, bendecido con 8 hijos. Aunque rodeado de riquezas y honores, Francisco se mantuvo firme en la fe, criando a sus hijos en los caminos de Cristo. En 1539, la tragedia golpeó la vida de la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Francisco, encargado de escoltar su ataúd, presenció la impactante realidad de la muerte. Al abrir el ataúd para su identificación, vio los restos descompuestos de la otrora gloriosa reina. Abrumado, Francisco declaró: «Nunca más serviré a un amo que pueda morir». Tras la muerte de su amada esposa Leonor en 1546, Francisco comenzó a discernir una nueva vocación. Renunció a sus títulos y riquezas, confiando a sus hijos al cuidado de sus familiares. Para asombro de España, el duque de Gandía se unió a la recién fundada Compañía de Jesús, los jesuitas. Como jesuita, Francisco abrazó la pobreza, la humildad y el celo misionero. Se convirtió en un predicador influyente, trabajando incansablemente por la renovación de la Iglesia durante la turbulenta época de la Contrarreforma. Su nobleza dio credibilidad a los jesuitas, y su santidad inspiró innumerables conversiones. En 1565, Francisco fue elegido tercer superior general de la Compañía de Jesús. Bajo su liderazgo, los jesuitas se expandieron por Europa y el Nuevo Mundo, estableciendo escuelas, misiones y seminarios. Su visión ayudó a transformar a los jesuitas en una fuerza global de educación y evangelización. Francisco de Borja murió en Roma el 30 de septiembre de 1572.
El Papa Urbano VIII lo beatificó en 1624 y el Papa Clemente X lo canonizó en 1671. Hoy se le recuerda como un santo que demostró que la verdadera grandeza no reside en el poder ni el prestigio, sino en la humildad y el servicio a Dios. De duque a jesuita, de cortesano a santo, la vida de Francisco de Borja es un testimonio de que Dios puede convertir incluso las vidas más privilegiadas en instrumentos de su gracia. No dejó palacios ni títulos, sino un legado espiritual que continúa moldeando el mundo a través de la compañía de Jesús. Nunca abandonó su claustro. Nunca predicó a multitudes. Murió con tan solo 24 años. Y, sin embargo, esta monja carmelita oculta se convirtió en una de las santas más queridas del mundo, doctora de la Iglesia y patrona de los misioneros. Esta es la historia de Santa Teresita del Niño Jesús, la pequeña flor, quien transformó la Iglesia a través de su caminito. Su vida fue oculta, su camino sencillo, pero su amor infinito. A través de la humildad, la confianza y la entrega total a Dios, se convirtió en un modelo para innumerables almas en todo el mundo. Teresa Martín nació el 2 de enero de 1873 en Alencon, Francia, la menor de los 9 hijos de Luis y Celia Martín, quienes posteriormente fueron canonizados como santos. Desde temprana edad, Teresa fue profundamente sensible, inteligente y cariñosa. La tragedia marcó su infancia. Su madre murió cuando Teresa tenía tan solo 4 años. Se acercó especialmente a su padre y a sus hermanas, encontrando consuelo en la fe. Su camino espiritual comenzó tempranamente. Con tan solo 14 años, experimentó lo que ella misma llamó su conversión navideña, una profunda gracia interior que la liberó de su excesiva sensibilidad y le infundió un ardiente deseo de amar a Dios plenamente. A los 15 años, Teresa buscó ingresar al convento carmelita de Lisieux. Su juventud se consideraba un obstáculo, pero con determinación, incluso recurrió directamente al Papa León XIII durante una peregrinación a Roma. Finalmente, le concedieron el permiso, y en 1888, Teresa ingresó en el Carmelo. Allí abrazó la vida secreta de oración, sacrificio y comunidad. Pero a diferencia de otras santas que realizaron grandes obras externas, Teresa descubrió un camino diferente hacia la santidad, lo que ella llamó su caminito. Teresa enseñó que la santidad no se trata de grandes obras, sino de pequeños actos realizados con gran amor. Escribió, lo que importa en la vida no son las grandes obras, sino el gran amor. Su caminito fue revolucionario. En un mundo donde la santidad a menudo se asociaba con penitencias heroicas o milagros extraordinarios, Teresa recordó a la Iglesia que la confianza, la humildad y el amor infantil en la vida diaria son el camino hacia Dios. A los 22 años, Teresa contrajo tuberculosis. Sus últimos años estuvieron marcados por un intenso sufrimiento físico e incluso por la oscuridad espiritual. Experimentó una profunda prueba de fe, escribiendo sobre su lucha por creer en el cielo sin dejar de aferrarse con una confianza radical a Dios. Ofreció todo su sufrimiento por la salvación de las almas y, especialmente, por los misioneros. El 30 de septiembre de 1897, falleció a la temprana edad de 24 años, susurrando sus últimas palabras, «Dios mío, te amo». Tras su muerte, se publicó su autobiografía, Historia de un alma. Se convirtió en un clásico espiritual, difundiendo su caminito a millones de personas. Tan solo 28 años después, en 1925, fue canonizada por el Papa Pío XI. En 1927, fue declarada patrona de las misiones, a pesar de no haber abandonado nunca su convento. Y en 1997, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, una de las 4 mujeres más jóvenes en ostentar ese título. Hoy, Santa Teresita es conocida mundialmente como la pequeña flor, símbolo de una fe sencilla y confiada. Santa Teresita del Niño Jesús nos recuerda que la santidad no consiste en hacer lo extraordinario, sino en vivir lo cotidiano con un amor extraordinario. Su caminito sigue siendo un camino atemporal para los cristianos de en todas las épocas. Pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra, prometió una vez.
Y millones dan testimonio de que sigue cumpliendo esa promesa. Que la vida de estos santos nos inspire a caminar con fe, servir con amor y mantener la mirada fija en la eternidad.